Cuando Felipe II subió al trono en 1556, Valladolid se convirtió en capital política y jurídica del reino. Muchos grandes de España y nobles fijaron su residencia en la villa, caballeros y funcionarios de su majestad también. La Correría de San Pablo se convirtió en el epicentro de la actividad de su corte, bullicio que compartía con la Universidad, la Real Chancillería o el Monasterio de San Benito, capital benedictina de España y de media Europa. Valladolid era, además, un importante centro intelectual y un foco artístico de primer nivel. En octubre de 1559, tras el segundo de los famosos autos de fe con los que se aniquiló el foco luterano dirigido por el doctor Cazalla en Valladolid, la corte abandonó nuestra ciudad. 1561 sería un año nefando para la villa de Valladolid. En septiembre, un terrible incendio devastó 400 casas del centro de la ciudad, en lo que hoy serían las calles Platerías, Macías Picabea, Plaza de los Chavos, Conde Ansúrez, etc. La salida de la corte había precipitado, además, una evidente crisis artesanal y comercial. El hambre y las enfermedades son los principales puntos críticos para el común de la población. Aún así, la catástrofe sirvió de acicate para muchos gremios que pudieron sumarse a la reconstrucción promovida por el propio Felipe II, cuyas obras tuvieron lugar fundamentalmente entre 1562 y 1576. Así pues, la Madre Teresa llegó a un Valladolid en reconstrucción. Los índices demográficos comenzaron a subir tímidamente y la inmigración fue en aumento. Recordemos que algunos años después, en 1596, Valladolid se convirtió en sede episcopal y con ello estrenó su nueva condición como ciudad. Felipe II murió prácticamente con el siglo y su sucesor pronto volvería a poner sus ojos en Valladolid de la mano del duque de Lerma. Así era el Valladolid al que llegó la Madre Teresa. Veamos ahora cómo aconteció su llegada y cuáles fueron las primeras vicisitudes que le acontecieron. Corría el verano de 1568 cuando la Madre Teresa, acompañada de 5 hermanas, una novicia de velo blanco y una postulanta, llegó a Valladolid, decidida a llevar a cabo su cuarta fundación. Meses antes, el caballero Bernardino de Mendoza, del que hablaremos después, había puesto a su disposición una casa y una huerta en el paraje del río de Olmos de Valladolid, al sur de la ciudad y a orillas del Pisuerga. En este punto se hace necesario presentarles oportunamente a los hermanos Mendoza, toda vez que sus actuaciones resultaron decisivas para la fundación vallisoletana de Santa Teresa. Veamos. Álvaro, María y Bernardino de Mendoza, hijos de los condes de Rivadavia, fueron 3 personalidades muy vinculadas a la biografía de la Madre Teresa, que pasaron su infancia en Valladolid, en lo que hoy conocemos como Palacio Pimentel, casa natal de Felipe II y actual sede de la Diputación Provincial. Álvaro encaminó sus pasos a la carrera eclesiástica y fue primero obispo de Ávila y posteriormente de Palencia. Sin duda, fue el gran valedor del ímpetu reformador de la Santa Teresa, a quien asistió y ayudó en todo momento. María casó con Francisco de los Cobos, el secretario del emperador Carlos I. Por su parte, Bernardino, el Benjamín, permaneció soltero y falleció joven en febrero de 1568, no sin antes donar a la Madre Teresa su finca vallisoletana de Río de Olmos para que llevase allí su cuarta fundación. En aquel tiempo era obispo de Ávila don Álvaro de Mendoza. Este caballero hallábase, otro de los hermanos Mendoza, por tanto, este caballero hallábase grandemente preocupado por su hermano don Bernardino de Mendoza, cuya vida de soltería no era todo lo piadosa que él considerara correcto. Hoy historiadores que narran este contacto entre don Bernardino de Mendoza y la Madre Teresa, haciéndolo acontecer durante un largo viaje fundacional desde Medina del Campo a Malagón a finales de 1567, y de resultas de aquel encuentro, y quizás movido por el deseo de tranquilizar la inquietud de la familia, Bernardino, el Benjamín,
el de vida distraída, se decidió hacer una importante donación a la Madre Teresa, consistente en una casa con huerta y una gran viña en Valladolid, en lo que bien podría fundarse un nuevo convento que extendiera aún más el afán reformador de la Madre, al tiempo que daría puntos a don Bernardino en su particular camino de perfección. Casa, huerta y viña, llamados Río de Olmos, estaban al sur de la villa. En la actualidad, su ubicación correspondería en el barrio de Marzo, al entorno de lo que es la Plaza del Doctor Quemada o la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. En este mismo paraje, 3 siglos antes, hacia 1230, había existido un convento franciscano, y en 1520, cuando los carmelitas intentaron su primera instalación en Valladolid, parece que también lo hicieron allí, en Río de Olmos, aunque la aparición de casos de paludismo por la insalubridad del lugar les hizo desistir de continuar con su propósito. Posteriormente, estos terrenos pasarían a ser propiedad del colegio fundado por Felipe II para la formación del clero inglés, y durante mucho tiempo la finca fue conocida, algunos la hemos llegado a conocer todavía así, como la Ribera de los Ingleses. En los años 60 del siglo XX, toda la zona quedó absorbida por el nuevo barrio del 4 de marzo. No mucho después del encuentro entre la Madre Teresa y don Bernardino en febrero de 1568, este cayó enfermo de gravedad, de un mal que le privó del habla y que le condujo a la muerte en la localidad de Úbeda donde se encontraba. Dicen los textos de la época: le dio un mal tan acelerado que le quitó el habla y no se pudo bien confesar. Entonces, el Señor habló a Teresa diciéndole que la salvación de don Bernardino estaba en peligro, pero que los favores con los que el caballero había beneficiado a la Madre y a su obra habían sido tenidos en cuenta, y que si bien don Bernardino permanecía en el purgatorio, saldría de allí cuando Teresa celebrase su primera misa en el nuevo convento vallisoletano. Esto ocurrió el 15 de agosto, día de la Asunción, y en ese momento la Madre Teresa vio a don Bernardino yendo a la gloria. Esta es la narración que Dios obró, del milagro que Dios obró en Bernardino de Mendoza a través de Santa Teresa. Unos 40 años después, a comienzos del siglo XVII, el pintor Pedro Pablo Rubens visitó como embajador la corte de Felipe III en Valladolid, y con toda probabilidad tuvo conocimiento de estos hechos. Hacia 1630, Rubens inmortalizó el suceso en un óleo de gran formato de casi 2 metros por 1,5 metros, titulado Santa Teresa intercediendo por Bernardino de Mendoza, el cual, procedente del convento de las Carmelitas Descalzas de Amberes, se conserva en la actualidad en el Museo de Bellas Artes de aquella ciudad. A partir de esa pintura, con posterioridad, François Langin realizó un grabado que permitió una mucha más amplia difusión del milagro. Como ha quedado dicho, Santa Teresa tenía previsto fundar en Toledo, pero ante aquella revelación hizo que cambiase sus prioridades y dice: y me di toda prisa que pude para fundar como pudiese en Valladolid. Si no fundaba en Valladolid y no había misa en su fundación, don Bernardino permanecería en el purgatorio. Pasó por Ávila y por Medina del Campo para componer el grupo fundacional, y estando en el convento de San José de esta última localidad, el Señor volvió a hablarle para decirle que debía darse prisa, porque padecía mucho aquel alma. La Madre Teresa seleccionó un primer grupo de religiosas procedentes de los conventos de San José de Ávila y de Medina del Campo, acompañado de 2 varones que las asistían a las religiosas: el sacerdote Julián de Ávila, fiel capellán de la Madre Teresa, y Fray Juan de la Cruz, entonces aún Fray Juan de Santo Matías. La postulanta que acompañaba a las monjas en la expedición vestía un de seglar y llevaba, como era costumbre, consigo el paño con el que, llegado el momento, habría de confeccionar su hábito. La historia nos ha dejado en este punto una anécdota muy entrañable, pues cuenta cómo Francisca de Villalpando, la postulanta, cedió la mencionada pieza para que Fray Juan de la Cruz pudiese tener un hábito digno.
Evidentemente no sabía entonces la joven Francisca a qué preclara y santa figura de la Iglesia estaba favoreciendo, nada más y nada menos que a San Juan de la Cruz. Cuando la Madre Teresa llegó a Río Olmos, el alma se le cayó a los pies. Cito textualmente: «Y como vi la casa, dióme harta congoja, porque entendí era desatino estar allí monjas, sin muy mucha costa, y aunque era de gran recreación por ser la huerta deleitosa, no podía dejar de ser enfermo que estaba el río». Los fundadores llegaron a Valladolid desde Medina del Campo el 10 de agosto de 1568, festividad de San Lorenzo, y el clérigo Julián de Ávila comenzó de inmediato los trámites para obtener la licencia eclesiástica del ordinario para la fundación. Mientras esperaban los permisos, el grupo acudió a misa diaria al convento del Carmen Calzado, el cual, cito otra vez, era tan lejos que me dobló más la pena. Este convento estaba entonces en el lugar que hoy ocupa el edificio en el antiguo hospital militar de nuestro paseo de Zorrilla. Finalmente, la licencia para celebrar misa en Río Olmos llegó 5 días después, justamente el día de la Asunción. Para entonces, con tanto trajín, Teresa, vuelvo a los textos originales, Teresa estaba bien descuidada de que entonces se había de cumplir lo que se me había dicho de aquel alma, se refiere al de Bernardino. Y cuando el sacerdote se acercó a ella con el Santísimo Sacramento en las manos, la Madre Teresa vio a don Bernardino con rostro resplandeciente y alegre, quien le agradeció todo lo que había hecho para conseguir que él saliese del purgatorio y poder entrar en el cielo. La fundación en Río Olmos comenzaba así con tan peculiar portento su andadura. Finalizó agosto, llegó septiembre y tras él la plenitud del otoño, los fríos, las humedades, las primeras nieblas. La salud de las monjas comenzó a resentirse, el paludismo amenazaba, lo cual no tardó en llegar a los oídos de la hermana de don Bernardino, doña María de Mendoza. Doña María de Mendoza comprendió de inmediato la gravedad del asunto y la insostenibilidad de la permanencia de las religiosas en la finca de su hermano Bernardino. Doña María había contraído matrimonio con Francisco de los Cobos en 1522 con tan solo 14 años. A partir de ese momento se había convertido en una mujer de corte, ambiciosa, ansiosa, de prestigio, hambrienta de títulos y propiedades. Pero al quedarse viuda en 1547, su vida dio un cambio radical, convirtiéndose en una mujer muy humilde, de vida apartada, caritativa y generosa. Su nueva condición le llevó a preocuparse sinceramente ante las noticias que le llegaban de Río de Olmos. Entonces, María de Mendoza trazó toda una estrategia para acudir en ayuda de la fundadora y así se lo hizo saber. Ella se quedaría con la finca de Río Olmos y adquiriría en un lugar adecuado de la villa una casa y unas huertas para que la Madre Teresa pudiese asentarse en ellas de forma definitiva con un nuevo convento descalzo. Mientras tanto, hasta que eso fuera posible, ofrecía alojamiento a todo el grupo fundador en su propia casa, en las casas que don Francisco de los Cobos, que años después, a tenor de las maniobras inmobiliarias del duque de Lerma, quedarían convertidas nada menos que en el Palacio Real de Felipe III. Tal se hizo y en torno a la festividad de Todos los Santos de 1568, las religiosas se instalaron en las casas del matrimonio de los Cobos Mendoza. Como es sabido, el actual Palacio Real se construyó precisamente sobre estas casas, las casas de don Francisco de los Cobos y su esposa. A espalda de esas casas, en lo que hoy es la calle San Diego y la Plaza de las Brígidas, existía un hospital regentado por la Cofradía del Rosario, en cuya capilla fue bautizado en 1545 el infante don Carlos, hijo de Felipe II y de María Manuela de Portugal. Es del todo probable que la Madre Teresa y las demás descalzas siguieran desde allí los oficios religiosos. Solucionado el acomodo temporal de las madres, María de Mendoza se puso manos a la obra para encontrar unas casas que adquirir para la Madre Teresa con destino a la instalación definitiva de su fundación. Doña María tenía un administrador, Juan de Argüello,
cuyo hermano pequeño Alonso, aún menor de edad, había heredado de su padre una propiedad en el Camino Real que unía la Puerta de Santa Clara con el hoy Puente Mayor, lo que hoy conocemos como la Rondilla de Santa Teresa, que había podido satisfacer las necesidades de las descalzas. El lugar no estaba lejos de la plaza y corredera de San Pablo, solo separada de ella por los terrenos del convento de San Pablo, que hoy ocupa el Instituto Zorrilla y la calle del Cardenal Torquemada. Así pues, María de Mendoza fue avanzando en las negociaciones con los Argüello y finalmente el 14 de enero de 1569 se cerró la compraventa en 2.600 ducados. La licencia de traslado e instalación del convento en la calle Real de Valladolid llegó el 3 de febrero, festividad de San Blas, y ese mismo día las religiosas se instalaron en la que sería su ubicación definitiva y continuaría siéndolo durante más de 400 años por el momento. El nuevo convento fue consagrado a la Concepción de Nuestra Señora del Carmen y su patronazgo fue asumido, obviamente, por doña María de Mendoza. Para este segundo traslado de la comunidad desde las casas de María de Mendoza a las casas de los Argüello fue necesaria una nueva licencia. El traslado se hizo de forma solemne con la presencia de don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila, y, como se ha dicho, estrecho colaborador junto a sus hermanos de la Madre Teresa, y estuvo acompañado por los conventos de carmelitas Calzados y dominicos, así como por diversas cofradías y un nutrido número de señores de Valladolid. La priora del nuevo convento era la madre Isabel de la Cruzada y la superiora, la madre Antonia del Espíritu Santo. La Madre Teresa permaneció en la Concepción del Carmen hasta finales de marzo, cuando dejó Valladolid para encaminarse a Toledo y retomar allí su propósito de asentar un nuevo convento. Antes de partir, hizo llamar a su presencia a su sobrina, la Madre María Bautista, carmelita descalza, desde 1563, para que se incorporara a la comunidad de la Concepción del Carmen aquí en Valladolid. La Madre María Bautista habría de ser un puntal fundamental en la Fundación vallisoletana. Había nacido en Toledo en 1543, fue criada y educada por su tía Francisca, quien, aunque la enseñó a rezar y a leer, y vuelvo a los textos de la época, también la mantuvo muy asida a lo mundano, tanto que me enfermó por enrubiarme el cabello, recuerda la propia María Bautista en su autobiografía. Siendo jovencita, comenzó a intercambiar cartas con Santa Teresa hasta que tomó la decisión de ir a su lado. El Señor habló entonces a la Madre Teresa advirtiéndole de que María para más está guardada, es decir, la aventuraba un futuro más importante. No obstante, un año antes de su ingreso, María Bautista estaba en la Encarnación de Ávila con su tía y, de hecho, fue una entusiasta de la causa de la Madre Teresa desde el primer momento, ofreciéndole 1.000 ducados de su dote para llevar a efecto la fundación de San José, convento en el que ella misma ingresaría. De él pasaría al de Medina del Campo hasta que en 1569 su tía, la Madre Teresa, le llamara a Valladolid. La Madre María Bautista fue elegida canónicamente priora del convento del Carmen aquí en Valladolid y ocuparía el priorato hasta 1587, falleciendo en él en 1603. Sin embargo, hay una sombra que oscureció la trayectoria de María Bautista en relación con su historia personal al lado de la santa. Pero no adelantemos acontecimientos. Durante los años en que la Madre María Bautista dirigió el funcionamiento del convento de la Concepción del Carmen, fueron muchas las vocaciones inolvidables que pasaron por su lado y que definieron el cenobio vallisoletano como vivero de grandes caracteres. Algunas de esas historias personales resultan especialmente entrañables. Por ejemplo, la historia de Casilda de Padilla. Hubo en Valladolid una señora llamada doña María de Acuña, hermana del conde de Buendía y esposa de don Juan de Padilla, adelantado de Castilla. Cuando esta señora enviudó, pensó en situar a sus hijos, 3 hijas y un varón, procurándoles un futuro viable. Una de las hijas entró monja. La mayor no quiso casarse y comenzó a hacerse una vida de gran edificación al lado de su madre. Por su parte, el hijo tomó el hábito jesuita. La hermana mayor fue designada heredera de los estados y bienes familiares,
pero renunció a favor de su hermana pequeña Casilda de Padilla. Y claro, con la herencia vinieron las complicaciones. La familia aconsejó a doña María que casase a Casilda con un tío suyo, hermano de su padre. Se obtuvo la dispensa papal y se les desposó, siendo Casilda aún jovencísima antes de cumplir los 12 años. Esto ocurría en 1573. Pero Casilda no tardó en decidir entregarse a Dios. Su hermana en secreto intentó disuadirla por considerar que aquello era una niñería y trató de convencerla de que casada también podría salvarse, pero todo fue en vano. Casilda entró en contacto con el convento de la Concepción del Carmen cuando acudió allí junto a su abuela con motivo de la toma de hábito de una monja. Desde el primer momento, el convento ejerció sobre ella una poderosa atracción, y una mañana en que se acercaban al convento doña María y sus hijas, Luisa y Casilda, esta última, cuando se vio dentro, se atrincheró allí y no bastaba nadie a echarle de la casa. Por su parte, la priora consideraba que Casilda era aún muy niña y que era menester más prueba para entrar en el convento. Ya por la tarde mandaron llamar a su confesor, el dominico Domingo Báñez, quien al ser puesto en antecedentes entendió luego que era espíritu del Señor y prometió a Casilda que la ayudaría para que pudiese volver otro día. Finalmente, entre todos consiguieron persuadir a Casilda y ésta volvió a casa. Pero Casilda siguió en sus 13 y solía decir que cómo la hallaban con edad para casarla y dejarla al mundo y cómo no la hallaban con edad para darse a Dios. El esposo se enteró de los deseos de Casilda. El esposo, que recuerden, era su tío y bastante más mayorcito que ella. Y ante la situación, un día de la Inmaculada Concepción, estando en casa de la abuela, cito textualmente, rogóla mucho la dejase ir al campo con su aya a holgar un poco. Ella lo hizo por hacerla placer en un carro con sus criados. Pero, cuando Casilda se vio en la puerta del convento, dijo a sus sirvientes que pidiesen un jarro de agua en el torno. Y Casilda se acercó al portón y cuando las hermanas lo abrieron, ella entró y se abrazó inmediatamente a la priora, pidiéndola que no la echase. Los criados comenzaron a dar voces y a dar golpes en la puerta y desde el otro lado Casilda les dijo que de ningún modo saldría y que se lo comunicasen a su madre. Al poco llegaron al convento su abuela y su esposo e intentaron hablar con ella, pero ella decía que tenía que mirar por su salvación y que en el mundo no la conseguiría. No fue posible sacarla del convento por las buenas, así que la familia solicitó una provisión real para obligarla por la fuerza. Casilda permaneció en el convento 20 días, la justicia fue a buscarla, se la llevó con hartas lágrimas y Casilda permaneció en casa de su madre hasta que cumplió ya los 12 años. Y un día que iba a misa con ella, estando en la iglesia, cuando ésta fue a confesarse, la joven, una vez más, salió corriendo del templo y se dirigió al convento de la Concepción, cruzó la puerta y la cerró tras sí. En esta ocasión la priora sí le dio el hábito y así dio fin a los buenos principios como el Señor había puesto en ella. También resulta especialmente entrañable la historia de Estefanía de los Apóstoles, otra monja. La vida de esta religiosa de velo blanco fue tan llena de maravillas que no es extraño que Santa Teresa, en una carta que escribió desde Valladolid a doña Ana Enríquez, escribiera: Estefanía es a mi parecer santa. La simplicidad de Estefanía para todo, si no es para Dios, es cosa que me espanta cuando veo la sabiduría que en su lenguaje tiene de la verdad. La virtuosa monja había nacido en Pedraja, desde muy joven fue víctima de grandes y reiteradas tentaciones, en una de las cuales se le apareció el espíritu del mal en forma de peregrino. Santa Teresa la recibió como hermana de velo blanco poco después de fundar en Valladolid, profesando en 1573. Parece que lo que más le gustaba mortificar era su lengua, hablo de doña Estefanía. Guardaba mucho silencio y para ayudarse en ello, cuando decía algo que no debería haber dicho, se castigaba la boca con ortigas, ajenjo mascado,
piedras o maderillos. Se dedicaba por entero a la oración, incluso en aquellos momentos de trabajo en la cocina y en otros servicios similares. Por eso no fue extraño su encuentro con el mismísimo monarca Felipe II. Doña Estefanía murió tan santamente como vivió, y después de muerta Santa Teresa la vio en reiteradas ocasiones. Un día de Todos los Santos, la Madre Teresa la vio en espíritu orando entre aquellas santas vírgenes que seguían al Cordero con una vestidura de raso de oro morado y que alegremente danzaba y se regocijaba con ellas. Las hermanas depositaron unas rosas junto a ella cuando la amortajaron y después de mucho tiempo las rosas se mantenían frescas. La Madre Estefanía falleció el 11 de junio de 1617 a los 68 años, después de vivir 47 en el convento de Valladolid. Y permítanme que les hable finalmente de las madres María de San Alberto y Cecilia del Nacimiento, o lo que es lo mismo, las hermanas Sobrino Morillas. La familia Sobrino Morillas fue una familia de especial relevancia social y cultural. La madre se cuidó de enseñar a sus hijas la doctrina cristiana y a leer en romance y en latín, a escribir además de gramática, música, canto, dibujo, bordado, etc. Las dos hermanas convivieron siempre muy unidas y desempeñaron un papel destacado en la historia del convento de Valladolid. En su tiempo adquirieron fama y renombre tanto por sus virtudes espirituales como por sus habilidades intelectuales artísticas. Se trata, sin duda, de las dos grandes poetas místicas vallisoletanas de la historia. María Sobrino nació en 1568 y tomó el hábito en 1588, es decir, a los 20 años. En el convento vallisoletano fue superiora, priora en 2 ocasiones, sacristana de novicio y portera. Conocedora de la lírica culta y la popular, se mostró con soltura escribiendo liras, octavas reales, villancicos, letrillas, etc. Fue, además, una versátil dramaturga. Por su parte, Cecilia Sobrino, la otra hermana, 2 años más joven que ella, tomó el hábito junto a su hermana también en 1568 con el nombre de Cecilia del Nacimiento. Vivió en el convento de Calahorra primero, donde fue priora, y su poesía se relaciona con la lírica culta y la popular, habiendo escrito también obras de teatro. Las calaveras de estas dos mujeres, que es lo anecdótico, y he tenido oportunidad de verlas en varias ocasiones, se conservan en el convento actual del Carmen, en la Rondilla de Santa Teresa, a la vista de las hermanas, para que siempre tengan presente a quién deben parecerse. Y parece este un buen momento para abordar el tema de la relación que existió entre la Madre Teresa y el vallisoletano Felipe II, sin duda alguna las dos personalidades de la España de la segunda mitad del siglo XVI. En la documentación y en las obras de Santa Teresa encontramos muchas referencias a Felipe II. La santa nació en 1515 en Ávila, el monarca 12 años más tarde en Valladolid. Se llevaban, por lo tanto, como digo, 12 años. Cuando la Madre Teresa llegó a Río de Olmos, el primer espacio en el 4 de marzo actual, ella tenía 53 y el rey 41. Acababa de perder a su único hijo hasta entonces, el infante Carlos, y a su segunda esposa, María I de Inglaterra. Además de, entre otras cosas, sufrir la piratería berberisca, la rebelión de los Países Bajos y en las Alpujarras españolas, el avance de la herejía protestante y calvinista en Francia, Europa Central e incluso España, como lo prueban los actos de fe celebrados en Valladolid en 1559. Felipe II conocía el buen espíritu de Santa Teresa y de su reforma y creía firmemente que todo ello era obra del buen Dios. Y dado que el rey estaba reuniendo en su librería de El Escorial una de las colecciones de libros más importantes y valiosas del mundo, quiso reunir allí las obras autógrafas de Santa Teresa tras la muerte de esta en 1582. Así se lo hizo saber a Francisco Sobrino, canónigo y catedrático de Teología de Valladolid, fue más tarde el 4º obispo de Valladolid, quien ya tenía en su poder los originales del libro de las fundaciones y el modo de visitar los conventos de religiosas. Efectivamente, un tercer hermano, otro sobrino, Maravillas. Sobrino obedeció al punto, pero no dijo nada sobre el ejemplar manuscrito de la segunda redacción de Camino de Perfección que se conservaba en el convento de la Concepción del Carmen,
ni sobre la magnífica colección epistolar que la Madre María de San José le había entregado personalmente en Portugal. Todo este material ha permanecido y permanece hasta hoy, y esperemos que por mucho tiempo, y yo he tenido el placer de poderlo tener en mis manos, en el convento vallisoletano, y es, sin duda, uno de sus más preciados tesoros. Si no, nuestro inefable Felipe II, como tantas otras cosas que se llevó de Valladolid, incluida la corte, se lo hubiera llevado al Escorial. ¿Influiría en la decisión de Francisco Sobrino el hecho de que sus hermanas hubieran estado en el convento vallisoletano? ¿Por qué no pensar que eso fue así? Mi exposición va llegando a su fin, pero antes les invito a que repasen conmigo el paso de Teresa de Jesús por Valladolid. La Madre Teresa visitó Valladolid a lo largo de su vida en 6 ocasiones. De la primera hemos dado buena razón al narrar los hechos de su cuarta fundación, pero hubo otras 5 visitas. A mediados de diciembre de 1574, la Madre Teresa viajó a Valladolid para asistir a la elección de priora en el convento de la Concepción del Carmen. Aquí pasó la Navidad y la Epifanía, y durante su visita la Madre conoció a Casilda de Padilla, a la que nos hemos referido antes, y a Estefanía de los Apóstoles. El 12 de enero la Madre Teresa partió hacia Medina del Campo para asistir a una profesión. La tercera estancia de la Madre Teresa en Valladolid se produjo entre el 3 y el 30 de julio de 1579, fecha en la que partiría hacia Salamanca. El viaje a Valladolid obedeció a la petición que le hicieron don Álvaro y doña María de Mendoza tras el fallecimiento de don Gonzalo Fernández de Córdoba, yerno de esta última. La presencia de la Madre Teresa despertó una gran expectación entre la alta sociedad vallisoletana y sobrevino un tiempo de continuas visitas de las cuales llegó a quejarse por no dejarle tiempo para sí de tantas señoras como vienen a verme. Un año después, a comienzo de agosto de 1580, la Madre Teresa llega nuevamente a Valladolid, poco después del fallecimiento de su hermano Lorenzo en Ávila. Abierto su testamento, se había comprobado que su deseo era que, cito textualmente, Teresa ponga y quite lo que le pareciere, especialmente en la partición de Lorenzo y Teresita, mis hijos. Ella se hizo acompañar de su otro sobrino, Francisco de Cepeda, también heredero, para que convalidara el codicilio en la Chancillería vallisoletana. Tal se hizo, pero algún tiempo después, la suegra de Francisco, Beatriz de Castilla y Mendoza, quiso impugnar el testamento de su consuegro y además ganarse la voluntad de Teresita. La Madre Teresa permaneció en Valladolid hasta finales de diciembre y durante este tiempo supo de la inmadurez de su sobrino Francisco, quien apenas en unos meses manifestó, primero, querer entrar de carmelita descalzo. Seguidamente, pasó a profesarles una gran animadversión que le apartó definitivamente de su tía. Y por último, optó por casarse de forma apresurada. Por si este desasosiego fuera poco, durante estos meses la Madre Teresa cayó tan gravemente enferma que incluso se temió por su vida. Finalmente consiguió salir hacia Palencia el 28 de diciembre de 1580. Y finalmente, el 10 de enero de 1582, la Madre Teresa, acompañada de su fiel Ana de San Bartolomé, volvía a Valladolid para encaminarse hacia Burgos. Ciertamente la Madre Bautista, a la que me he referido anteriormente, no tenía motivos de contento cuando alojó en el convento a sus huéspedes, menos aún después de ser objeto de otra artimaña, esta vez a manos del padre Gracián, que acompañaba a la Madre Teresa a Burgos. Ya que íbamos a salir por mortificar a la priora María Bautista, que era muy amiga de tener sus sacristías con muchos ornamentos, y porque íbamos bien faltos de ellos para la fundación de Burgos, mandé a las monjas que iban a la fundación que tomasen todo lo que pudieran de la sacristía. Esto evidentemente a la superiora le hizo poca gracia. Meses después, la Madre Teresa regresaba a Ávila desde la fundación de Burgos y pasó por Palencia y luego por Valladolid, a donde llegó el 25 de agosto por la tarde con la salud gravemente quebrantada y siempre acompañada por su fiel asistente y enfermera, Ana de San Bartolomé. Y esta sería su última visita a la que fuera su cuarta fundación, y durante ella la Madre Teresa pasó momentos muy amargos
a causa del enfrentamiento con doña Beatriz de Mendoza y Castilla, suegra de su sobrino, quien reclamaba para su yerno la parte de la herencia de Lorenzo de Cepeda, hermano de Santa Teresa, que se había legado al convento de San José de Ávila por ir allí a profesar la joven Teresita. Este enfrentamiento fue harto doloroso para la Madre Teresa, enferma, cansada y dolorida. La puntilla a esta situación le vino de su sobrina, la priora del convento de Valladolid, otra vez la María Bautista de la que hablábamos antes, quien se puso del lado de doña Beatriz en este litigio y no dudó en pedir a la fundadora que abandonase el convento. Dijo que nos fuésemos con Dios de su casa y al salir de ella me antepuso a la puerta y me dijo: váyanse ya y no vengan más por acá. Y presumo que más hubo de dolerle aún, si cabe, la deslealtad de Teresita, quien finalmente sucumbió a la persuasión de doña Beatriz. He ahí la sombra que se ciñe sobre María Bautista que antes les anunciaba. Faltaban tan solo 20 días para que la santa falleciese, cuando el 15 de septiembre de 1582 salió definitivamente del convento de Valladolid. Teresa partió hacia Medina del Campo con idea de dirigirse después a Ávila, pues estaba deseosa de reanudar el contacto con el Carmelo de aquel lugar. Sin embargo, el provincial en funciones de la orden le ordenó que acudiese a Alba de Tormes para ayudar a bien parir a la hija de la duquesa de Alba. Ella obedeció y el viaje supuso un auténtico horror para la Madre Teresa por su precario estado físico. Finalmente, el niño nació prematuro antes de que llegase Teresa a Alba de Tormes. El 20 de septiembre, la Madre Teresa se instaló en el convento de Alba de Tormes, donde, como es sabido, fallecería 2 días después. Era el 4 de octubre de 1582. Desde aquel 3 de octubre de 1569, el convento de la Concepción del Carmen de Valladolid, cuarta fundación de Santa Teresa de Jesús, en la actual rondilla de Santa Teresa, ha sido hogar y refugio de las carmelitas descalzas vallisoletanas. La clausura ha preservado importantes tesoros artísticos y en ella se conserva la celda en la que residiera Santa Teresa tanto en la primavera de 1569 como en las demás ocasiones en que vino a Valladolid, y allí en una vitrina están las 2 calaveras de las 2 monjas poetas de las que hablábamos antes. Todo en ella, todo en aquella casa rezuma autenticidad. La huella del recogimiento y la oración se halla presente en cada rincón: el compás, el locutorio, la iglesia, el noviciado, los coros. En la huerta del convento se levantan 3 ermitas. La ermita de la Virgen del Carmen, financiada por Felipe II con el fin de poder orar también mientras estaban ocupadas las monjas en el trabajo de la cocina. La ermita mandada edificar por la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III, y la ermita de Santa Teresa, construida con los dineros de Manuel de Tordesillas y Cepeda, pariente de la madre, escultura de Santa Teresa que sale del cincel de Gregorio Fernández. El 5º centenario del nacimiento de la santa, y termino de verdad, es sin duda un momento magnífico para acercarse a su vida, a su obra y a su alma. Valladolid es enclave teresiano por derecho propio y deseo que todo esto que he tratado de compartir con ustedes les convierta a partir de este momento en embajadores y divulgadores de las huellas de Santa Teresa en nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.